Bienvenidos a Tiempo Nuevo, bienvenidos a 12TV, la cita con la realidad política. ¿Cómo la llevamos? Pues ustedes están bastante informados y es difícil hoy en esta época de tanta información que le podamos mostrar algo más, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo hoy en un programa en el que Cataluña va a tener ese protagonismo porque no podemos mirar a otro lado tampoco, pero queremos aportarles algo más. Vamos a hacer lo que llamamos aquí pedagogía política, intentar ver ¿qué puede llegar a pasar? Y si pasa lo que va a pasar y este tipo de situaciones con Bélgica se alargan en exceso y llegamos al 21 y no está Puigdemont por aquí y es candidato, ¿qué pasaría o no pasaría? Bueno, pues lo vamos a intentar explicárselo porque no es fácil, ¿eh? Si ya la ley española a veces nos es complicado explicarla, imagínense ustedes lo que vamos a tratar de explicarle, que es la ley belga. Complicado estará la cosa, pero sean ustedes pacientes y nosotros prometemos intentar ser lo más pedagogos posibles. Y con ello, y para ello, ¿con quién contamos? Bueno, pues hemos dicho, ¿se acuerdan? La semana pasada tuvimos a esos periodistas, compañeros, que bueno, pues me ponen las cosas a veces fáciles, a veces no tanto, y hoy dijimos, bueno, pues vamos a coger analistas políticos, lo que nosotros entendemos como analistas políticos, es decir, gente que conoce de la política, que ha estado en la política, que la conoce desde dentro y que ha vivido esa política desde diferentes ángulos y hoy en día no está tan implicado directamente en política, pero que aportan, bueno, pues las cosas, como diría aquel arguiñano, con fundamento. Y para eso es para lo que les trae, para que veamos cuál es la realidad y cuál es su posición desde ese conocimiento político. Les paso a presentar a nuestros invitados, algunos, bueno, pues nuevos en esta visita a Tiempo Nuevo, pero seguro, porque los conocemos muy bien, que trataremos, al menos nosotros, trataremos de traerlos en más ocasiones. Vamos con el primero de estos contertulios que nos visita hoy. Estamos hablando de Pablo Celdrán de Paz. ¿Lo he dicho bien, don Pablo? Lo ha dicho muy bien. Pues que el Celdrán tenía un poquito de complicación. Y de Paz, por esa madre, que también hay que tenerla en consideración aquí en Tiempo Nuevo. Muchas gracias. Bienvenido a este programa. Muchas gracias. Bueno, tenemos también, él ha llevado cargos importantísimos, sabe muchísimas cosas. Es tan valioso por lo que calla que por lo que sabe, pero esperemos que hoy también hable y nos cuente y nos diga exactamente toda esa opinión y ese bagaje político que tiene de años y años y años. Estamos hablando de un amigo de la casa, José María Rodríguez Galando. José María, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias. Un placer tenerte. Igualmente. Y vamos a ver esos comentarios de don José María. Bueno, vamos a ver. Bueno, y si pasamos de un gran conocedor, pasamos también a otro catedrático, ya además amigo de la casa y amigo ya personal, porque cada vez que viene, pues a uno lo hace un poquito, dicen en mi tierra, más sabio. Bueno, más sabio, ¿no? Estamos hablando de alguien que en la política solo le ha faltado ser, yo creo que presidente del gobierno, un poquito más, vamos. Estamos hablando de Julio de España Moya. Don Julio, bienvenido. Muchas gracias, pero espero no desilusionar a nadie. No. Me has puesto demasiado complicada la cosa. Ya, tú sabes cómo son los cariños, en este caso sí. Hemos puesto el cariño que te mereces. Muchas gracias. El cariño que te mereces. Y bueno, y por último lugar, y no por eso menos importante, estamos hablando de alguien que queríamos traer hacía tiempo. El año pasado lo tratamos de traer. No fue fácil, no pudo ser, pero en esta ocasión, al final, yo creo que por pesados, no nos ha podido decir que no. Estamos hablando de Gabriel Moreno Romero de Ávila. Ese homenaje a la madre, Gabriel. Así es, muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Bueno, pues vamos a empezar ya. Vamos a atacar ya la situación de cómo está, bueno, pues Cataluña y cómo podemos aportarles a ustedes algo más hoy en día. Vamos a hacerlo a través de pantallazos. Vamos a tratar de explicarles a ustedes qué es lo que ha pasado. Lo veremos con nuestros contertulios y luego les daremos esa voz para que analicen dónde estamos y lo que es más complicado, dónde podemos ir en esta situación tan complicada. Bueno, pues todo esto por cronología. Han pasado muchas más cosas, ¿no? Pero ya vamos a la parte más o menos actual. Pasa por un auto que una jueza, la jueza Lamela, llega a dictar con respecto al señor Puigdemont. Y en ese auto, bueno, pues ¿qué es lo que se dice? Pues lo tenemos muy claro. Vamos a ver el auto, ahí lo tienen en pantalla, a la izquierda el inicio del auto por no ponérselo todo entero, a la derecha la busca y captura e ingreso en prisión de Carlos Puigdemont, que no, yo pensaba que tenía T, pero no, Casamayor. Muy bien, pues tenemos el inicio de lo que es el periplo judicial, ¿vale? Pues una vez que tenemos esto, nos tenemos que ir a cuál es la situación actual, hoy, en día, los periódicos de hoy, qué es lo que están diciendo con
el asunto de Puigdemont. Pues lo tenemos en pantalla. ABC, lo más reciente, y lo demás se lo comentaremos para que también tomen nota nuestro contertulio, porque el último es para tomar notita. ABC, Puigdemont comparecerá el día 17 ante el tribunal que decidirá su extradición. El 17, fecha también de esas miles de fechas que ustedes oyen como la fecha, la semana más decisiva. Bueno, pues otra más. La verdad dice, libertad condicional para Puigdemont y sus exconsejeros huidos. Esto es lo que pasó en pleno domingo, cuando estábamos con la familia, pues allí estaba Puigdemont utilizando sus artimañas de tiempo. Y Levante, esto para mis queridos analistas, el primer ministro belga, no cualquiera, acusa a Rajoy de actuar como un franquista. Bien, bueno, pues si queremos un poquito de leña al fuego, pues aquí dejamos, ¿no? Vamos a la parte del día 17, y aquí es donde vamos a hacer un poquito de pedagogía con ustedes. ¿Y ahora qué? Dirán muchos de ustedes. ¡Oh, qué lío! Pero fue el domingo, ¿pero por qué? ¿Qué pasaba? Había 24 horas y lo utilizaron el domingo, y resulta que el domingo por la noche nos dicen qué es lo que pasó. Bueno, pues que este señor, el juez, tomó la decisión de que se le pusiesen unas medidas, pero ahí está, esperando en Bélgica, paseándose de café en café y de televisión en televisión. Vamos a tratar de explicarles cuál es el procedimiento, los tiempos, esto cuánto se puede alargar. Lo digo por si ustedes quieren dormir esta noche tranquilamente y decir, ¿puedo dormir o no puedo dormir? ¿Mañana pasará algo? Pues la cosa es complicada. Ahí tienen una primera aproximación, luego nos entraremos en más detalle. Vean, el expresidente, aunque Colau lo llame todavía presidente, dice querella de la Fiscalía, que se mete, la Audiencia Nacional, se citan a la gente el 2 y el 3, sepan que esta semana hay otro día importante, el jueves, y ya veremos a ver qué pasa con la mesa en el Tribunal Supremo. Ahí el juez Lamela, la juez Lamela toma una serie de decisiones. Este señor, el señor expresidente, no comparece porque se ha ido a tomar unas tapillas por Bruselas, y bueno, pues el día 5 se produce esa entrega a la justicia a las 9:15 de la mañana, 24 horas, esas caían hoy lunes a las 9:15 de la mañana, y por la noche el juez pues no toma esas medidas más allá de las justas para que este señor le jure por Snoopy que no se va a ir de Bélgica. Bien, teniendo en cuenta esta situación, vamos a pormenorizar un poquito más, vamos a ver cuáles son los plazos que nos podemos encontrar. Primera cuestión, plazos de ese procedimiento judicial. 15 días, estos ya han pasado y ya sabemos una fecha, son los que dispone la llamada Cámara de Consejo de allí de Bélgica para pronunciarse sobre la orden europea de arresto y entrega emitida por la juez Lamela para Puigdemont y sus 4 consejeros. En este caso, la audiencia es la que hemos visto anteriormente en un titular, está para el 17 de noviembre. De los 15 días nos consumimos no todos, casi todos. Bien, 15 días hasta el 17 nada pasará. Pasa el 17. Y después de este 17, ¿qué pasa? Pues lo vemos a continuación. ¿Qué nuevo plazo es el que tenemos? Tenemos otros 15 días más. Una vez que esa Cámara se pronuncia, ese juzgado, allí le llaman chambre, pero son juzgados, tanto la defensa como la acusación, como la Fiscalía belga, en nombre de la justicia española, puede recurrirla si no están conformes. Y ya se pueden imaginar ustedes que alguno lo hará. Disponen de un plazo para estudiarla, y la llamada Cámara de Mises, que es en este caso de acusación, que es la Corte de Apelación, pues tiene 15 días para valorar y decidir. Ya teníamos 15, 17, pues ahora tenemos otros 15 más. Nos vamos metiendo ya en diciembre, 21 de diciembre, recuerden, a votar. Pues después de esto tenemos más días, sí, 60 días más o menos son los que el ministro de Justicia belga, Cohen-Gens, estimó este viernes por la noche que podría durar el proceso en condiciones normales, según el marco jurídico europeo. Pues la opinión de la Cámara de Apelaciones puede ser además apelada a la Corte de Casación. Añadan, 15, 17, más 15, más 60. ¿Y terminamos con estos 60 días? Pues va a ser que no. Podemos llegar hasta 90 días, según el Ministerio de Justicia, para que la orden de extradición, si no la quieren dar y no se dan lo que llaman ellos circunstancias excepcionales, que retrasos, abogados, recursos, voy a utilizar el idioma neerlandés. Bueno, pues mira tú por dónde. Pues muy bien, otra opción más, argucias legales para ganar más tiempo. Y con los 90 días ya hemos terminado, pues tampoco, quedarían otros 10 días más. Y esos 10 días, aseguró el ministro, que podían ser, bueno, pues el tiempo, lo normal, si nos dan la extradición, el tiempo máximo de 10 días para que nos entreguen a Puigdemont a la justicia española. Por lo tanto, estaríamos en 100 días, pero que a lo mejor tampoco son eso. Miren ustedes lo que le hemos puesto ahora, meses o años. Meses o años, Dios mío. En el pasado, los tribunales belgas ya han rechazado algunas peticiones de la Audiencia Nacional de extradición. Los más conocidos, los integrantes de ETA, que coinciden con Puigdemont en ese pedazo de abogado que él tiene.
y lo pospusieron durante meses o años, llevando a España a recurrir a los tribunales europeos. Es decir, el 21 de diciembre van a ver usted a Puigdemont aquí, pues como los niños ven por la noche a los Reyes Magos, ¿vale? En imaginación, creo yo. Pero bueno, esto es lo que es y además no ha elegido Bélgica de una manera casual. Bien, aun cuando tenemos una serie de consecuencias, don José, en realización, vamos a dejar las consecuencias adelante porque me interesa mucho que nuestros analistas, pues ya viendo lo que hemos puesto encima de la mesa, pues lleguen a alguna conclusión, si a ver la hay, por ejemplo, don Julio, la hay, y bueno, y que dicen que quieren poner a Puigdemont de número 1 en las listas, en ausencia, que dirían aquellos letrados, esto que va a ser en absentia. ¿Cómo lo ve? Porque esto pudiera ser que se pase o este presentador ha sido excesivo en su explicación. Vamos a ver, yo creo que es difícil que entremos en este problema y sobre todo de cara al ciudadano que nos está viendo en la televisión sin centrar un poco el tema, porque nos estamos planteando las elecciones y bueno, y yo me pregunto, ¿y cabe algo hacer desde aquí? ¿Cabe alguna posibilidad? ¿Se ha consultado la justicia? ¿Se ha pronunciado en el sentido de ¿puede el señor Puigdemont, estando en la situación que está, presentarse a unas elecciones? ¿Legalmente sí? Pregunto yo, ¿legalmente? Segundo, las elecciones son el día 21. Este clima que se ha creado en Cataluña y que ha dado lugar a todos estos devaneos y estas ilusiones rotas y estas rupturas familiares y este choque social no se ha fraguado ni en un año ni en dos. Probablemente es fruto de un sistema educativo social que durante 30 años, por motivos indudablemente de condicionamientos políticos, por mayorías que eran necesarias para los gobiernos, tanto de Felipe como de José María Aznar, dieron lugar a que a lo mejor hubiera una mano blanda con las políticas de Pujol en Cataluña. Y esto ha dado lugar a una sociedad confundida, no desde luego bajo su prisma del conocimiento, que viven en otra situación absolutamente diferente, pero indudablemente contaminada, y que ha dado lugar a un movimiento social que el señor Puigdemont ha sido el último cabeza de turco o el último cabeza de serie que ha montado todo esto. Entonces yo me planteo que el día 21 no sé lo que se va a mover la sociedad catalana que quiere una España unida y que se considera que Cataluña es una parte fundamental de esta España y que quiere a Cataluña lógicamente también, pero está en función de lo que se movilice esa sociedad lo que verdaderamente pueda resultar en unas elecciones, con Puigdemont o con cualquier otro que lógicamente tenga unas directrices dirigidas hacia el separatismo o hacia la independencia o hacia la república o hacia tantas y tantas cosas como están planteando estos señores de Cataluña. Lo que sí que es cierto es que ese contexto es, yo creo que es muchísimo más trascendente que el procedimiento belga, que lo conocemos porque lo hemos vivido efectivamente con los etarras, que está preconcebido desde antes de las elecciones. Yo creo que esto no ocurre por casualidad, es decir, eligen Bélgica, donde existe indudablemente una tradición también nacionalista, separatista, que, bueno, posiblemente nos tendrían que decir ese es primer ministro belga que se ha pronunciado tratando de asociar a la España de un pasado muy lejano, más de 80 años, casi todos nosotros lo hemos vivido, por lo menos 50 años, para manifestar eso. Es decir, probablemente todo esto estaba masticado previamente para solucionar un problema si se producía, como la tradición y el conocimiento con problemas en la justicia belga de personas españolas que han estado allí, en este caso, bueno, activistas de ETA, terroristas. Y decía yo, sí, lógicamente la investigación no te inhabilita para presentarte, por lo tanto podemos ver perfectamente, y la pregunta va para Gabriel, ¿tú ves que vamos a ver a Puigdemont? Bueno, lo sabremos mañana, entre otras cosas. Bueno, mañana no, mañana es el cierre de las posibles alianzas de partidos y demás, sí. Pero como dice Julio, esto estaba preconcebido, vamos a ver una situación tan extraña como una persona huida que sea el líder de un partido político que se vaya a presentar a unas elecciones democráticas en España. ¿Esto es un poco surrealista? Sí, hombre, claro.
Lo podemos ver puesto que la ley no le impide que se presente a las elecciones. En este momento es un ciudadano que tiene todos sus derechos políticos intactos. Cuando si sea condenado, en el caso de que lo sea, entonces los perderá. Pero para llegar aquí, yo creo que hay que tener en cuenta otros elementos. Estamos ante un problema fundamentalmente político que se ha convertido, desde mi punto de vista, por la inacción, por un lado, del gobierno del Partido Popular y, por otro lado, por las imposiciones del mundo independentista o el mundo soberanista, en un problema legal. Yo creo que el problema fundamental de todo esto es que no deberíamos haber llegado nunca hasta aquí. Hay muchísimos elementos, entre otros, pues, muchos años de política nacionalista en las que los políticos en España miraban hacia otro lado porque les interesaba la colaboración de los nacionalistas, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Pero bueno, eso ha ido sucediendo y eso ha llegado a crear una situación en que en Cataluña hay más de 2 millones de personas que quieren ser independientes. O sea, por lo tanto, eso no se puede resolver mediante la ley. Es imposible. Ningún país democrático, ningún país moderno lo va a hacer ni lo ha hecho nunca. Pero además, el 80% de los catalanes dicen que quieren decidir sobre su futuro. No necesariamente yéndose, sino que quieren decidir sobre su futuro. Por lo tanto, creo que el problema fundamental en el asunto de Cataluña es que se ha dejado pudrir un problema que era político hasta convertirlo en un problema legal. Y un problema legal, además, que yo creo que se ha utilizado también como un arma más, desde mi punto de vista, desde el gobierno del Partido Popular. La querella de la Fiscalía no es baladí, es decir, apunta hacia donde tenía que haber dirigido el juez. El auto de la jueza Lamela es prácticamente un corta y pega de la querella del fiscal. No nos olvidemos que el fiscal es elegido y dirigido, entre comillas, por el gobierno. O sea, por lo tanto, creo que se ha generado este problema y que hay que darle una solución política. Concretamente, a las frases de Di Rupo, que es el antiguo primer ministro belga, diciendo que Rajoy se ha comportado como un franquista, a mí sí que me gustaría decir que hablar de la situación de España como una España fascista o franquista o dictatorial es una auténtica barbaridad. Los que, en mi caso todavía, he llegado, aunque soy joven, he llegado a conocer el franquismo y la dictadura, por lo tanto, banalizar la dictadura de esa manera me parece una auténtica barbaridad. Yo creo que sí que es cierto que el auto de Lamela es una desproporción. Yo creo que no era necesario condenar a prisión a ninguna de las personas que están en este momento en la cárcel o huidas. Yo creo que era suficiente con poner medidas, o sea, dejarlos en libertad, puesto que la justicia, en principio la justicia española, el bien fundamental es la libertad y no la ausencia de la libertad. Lo opino yo y lo opinan un buen ramillete de juristas de prestigio en España. Bien, en principio es muy interesante las puntualizaciones que está haciendo. Ya sé que hay referencias y lógicamente también. Es cierto, se está diciendo en muchas ocasiones, y lo pongo encima de la mesa y ahora voy a Pablo a saber esa opinión. Pero la realidad es que estamos diciendo, bueno, la contestación, esto es un problema no legal, es un problema político, pero ha habido unos políticos que han realizado ilegalidades, por lo tanto no podemos dejar al Estado de Derecho sin actuar, ¿no? Porque si no, que no actúen contra mí cuando me pase la línea, ¿no? Pero sí que es cierto que es un mix complicado de llevar. Pero también quiero dejar encima de la mesa para vuestro análisis esa internacionalización que se quiere realizar de un problema, llamando a, pues eso, como tú decías, y como había hecho referencia Julio, franquismo y referencias, gente que además lo ha oído de oídas y lo suelta ahí, pero dice, yo aquí lo suelto y ya está, ¿no? Pero nos puede hacer daño, nos puede hacer pupita a la hora de nuestra reputación internacional y eso es importante también. Pablo, ¿tu parecer al respecto, por favor? Sí, bueno, yo creo que en democracia cabe todo hasta que se incumple la ley, ¿no? Es verdad que subyace un problema político que muchos estamos
dejando claro que desde mucho tiempo deberían de haberse reinventado, vamos a decirlo, repensado nuestra Constitución, el encaje de la España de las autonomías. No son pocas las autonomías que no están contentas con su financiación, con la España que tenemos en el siglo XXI frente a la España del 78, ¿no? Y algunos pues pensamos que desde hace tiempo se debería de haber dado un paso más adelante, ¿no? Y sin embargo, pues no ha sido así, ¿no? Y las tensiones al final pues nos han llevado a que, por desgracia, una situación que podía darse, que yo creo que éramos pocos los que pensábamos que podía darse, pero finalmente se ha dado, que era una declaración unilateral de independencia. El 1 de octubre, cuando se produce lo que no iba a producirse, que era una votación, parecía que era impensable que finalmente se produjera, se produjo. Yo creo que ahí el gobierno del Partido Popular no estuvo suficientemente hábil en darse cuenta de que finalmente fueron muchos los colegios que se abrieron, fueron muchas las urnas que estuvieron allí, y además se tuvo una actitud por parte de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado frente a ciudadanos desarmados. No habían piquetes, ni había gente tirando cócteles molotov, ni nada de eso, sino ciudadanos que, bueno, pues que no dejaban entrar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en colegios electorales, que desde mi punto de vista pues no debieron ni de haberse abierto, y eso dio una muy mala imagen que ha desembocado a dar una proyección política muy mala de nuestro país. Y en ese sentido yo creo que no hemos dado una buena imagen, y el independentismo ha aprovechado indecentemente, yo creo, una oportunidad de poder abrir unas elecciones. Yo creo que, fijaros lo que hubiera sido que estas elecciones las hubiera convocado Puigdemont, que el 21 de diciembre Puigdemont hubiera dicho: de acuerdo, hemos dado una mala imagen, Estado español, represor, etcétera, etcétera, y todas estas cosas que decían, pues convoco elecciones, ¿no? Y no habría nadie en la cárcel, no estaríamos hablando de Bélgica, no estaríamos hablando de nadie. Yo creo que el proceso independentista ha cruzado una gran línea roja, que es la de incumplir la ley. Yo creo que hoy Vara decía, que el presidente extremeño decía que te podrás estar más de acuerdo o menos de acuerdo con tu presidente, será o no de tu partido, pero no va a venir nadie a insultarnos a nuestro presidente, porque lo que hace es defendernos a todos y defender la ley. Y en este país además hay separación de poderes, entonces lo que tenemos que hacer aquellos que apreciamos la política es respetar la separación de poderes y respetar las decisiones judiciales, nos parezcan mejores o peores, pero respetarlas. Bueno, y en ese punto yo lo quería también referir, porque decían, no, la separación de bienes o no separación de poderes, de bienes. He tirado yo la deformación profesional mía de abogado. La realidad es que, tal y como se plantea, lo has dicho tú, esa separación que existe realmente se demuestra con el auto de la Mena, casi que se demuestra con el auto de la Mena, porque si realmente el Poder Ejecutivo tuviese esa ascendencia, que no debería tener, pero si la tuviese, pues el auto de la Mena no ha hecho ningún favor a un Partido Popular que en su momento, pues con la decisión de Rajoy, había descolocado a mucha gente, porque las elecciones venían muy rápidas. Pensaba que el artículo 155 iba a ser un asalto a la comunidad de Cataluña, y solamente fue un instrumento para las elecciones. Y llega el auto, y a ese independentismo que estaba medianamente separado y que estaba diciendo qué es lo que ha pasado aquí, dónde estamos, pues lo vuelve a unir otra vez, ¿no? No sería muy lógico que se hubiese utilizado a un juez, que Dios quiera que nunca podamos tener un país en donde se puedan utilizar los jueces desde el Ejecutivo, pero sobre todo en contra de tus propios intereses políticos. No tiene mucho sentido. Vamos a ver ese último, y luego ya abrimos por intervenciones, ese último análisis, donde estoy viendo también, don José María, que aquí se está pasando de puntillas por algo que me gustaría que también entremos dentro, que es la corresponsabilidad, lo ha dicho Julio, creo entenderlo, lo ha dicho Gabriel, de todos los partidos políticos durante años y años y años, en los que por necesidades políticas e intereses políticos se ha pasado de puntillas en una situación que ahora nos ha estallado a un señor que lleva 23 meses. El señor Puigdemont acaba de llegar, ¿vale? Pero es real también, o sea, quiero que alguien llegue algún día y diga,
nos hemos equivocado por interés político, ¿o no? ¿Me equivoco? Es que ahora es muy fácil hacer esa lectura hacia atrás, ¿no? Indudablemente es un tema que todo el mundo sabíamos que estaba ahí, pero yo lo que sí quiero primero, y tú nos pedías antes un poco de pedagogía, yo defiendo la Constitución del 78 y defiendo a todos los constitucionalistas. Creo que hicieron una gran Constitución en un tiempo en el cual era muy complicado hacer una Constitución, donde se sentaron desde comunistas, democristianos, liberales, socialistas, gente que llegó del exilio, y se sentaron con una idea común, que era hacer una Constitución y superar las dos Españas. Eso se llamó la Constitución del Consenso porque tuvieron que dejar cosas, reivindicaciones individuales o ideológicas de ambas Españas antes del 78, ¿no? Entonces, eso hay que defenderlo. Indudablemente, al hacer esa Constitución, flecos quedan hasta ahora. Y la pregunta o la reflexión sería: ¿ha habido lugar desde entonces hasta aquí para modificar la Constitución en esa profundidad que ahora mismo estamos solicitando? Yo creo que quizá no. Y quizá por eso ningún grupo político, ni PSOE, ni Partido Popular, y nombro a estos dos porque son los que han tenido la responsabilidad de gobierno en todos estos años, han visto ese hueco, ¿no?, para hacerlo. Porque no solamente está el problema del separatismo en Cataluña, es que hay otros problemas sociales que la Constitución debe de avanzar, ¿no? Y ahora tenemos un problema, es un problema político, y yo difiero mucho de Gabriel. No es un problema político y que ha actuado la justicia interviene, ¿no?, como dos líneas que se cruzan. Es un problema político que seguirá estando ahí, que habrá que debatirlo, seguramente, no con toda seguridad. Y lo que ha ocurrido es que hay unas personas, que son los que están ahora mismo en la cárcel y los que están huidos de la justicia española, que han incumplido una ley y que les han estado avisando desde hace mucho tiempo. Oiga, usted no puede hacer eso porque la ley española, la ley madre, por así decirlo, que es la Constitución, no se lo permite. Si usted quiere hacerlo, tendrá que buscar los cauces legales para hacerlo. Y un ejemplo es el de Ibarretxe. Cuando llegó y que quería también independizar el País Vasco, él utilizó los cauces legales. Lo perdió porque no tenía mayoría en el Congreso de España. Y lo perdió, pero utilizó unos cauces legales. Aquí se han saltado los cauces legales. Y una vez que te saltas los cauces legales, actúa la justicia. La política actúa como tiene que actuar, que es aplicando la Constitución, el 155. Y ya está. Y la justicia actúa después contra los que se han saltado la norma. Y es en la situación en la cual estamos hoy. ¿Cómo se va a solucionar el día 21 que también nos planteabas? Pues no lo sé. Porque si Gabriel decía que hay 2 millones de catalanes que quieren la independencia, pues hay otros 2 millones que quizá o seguramente no quieren la independencia. Entonces estamos hablando de un empate. Aquí el problema que también planteaba Julio antes, y que yo hacía un poco relación con el tema del consenso, es que efectivamente hemos dividido, o se ha dividido una parte de la sociedad catalana, y es más, creo que estamos dividiendo a la sociedad española. Porque la estamos bipolarizando en este sentido de si referéndum o no referéndum, si separatista o no separatista. Y esto es un grave error, que precisamente por eso hacía referencia a los constitucionalistas, en el 78 lo hicieron bien. Entonces, necesitamos ahora mismo políticos con unas miras más amplias, que recojan ese espíritu del 78 y que hagamos esta travesía, que haya unas elecciones el día 21 donde participe la mayor gente posible. Mi deseo sería que no ganaran los independentistas, porque el problema seguiría otra vez. No los golpistas, porque yo quiero diferenciarlo, porque para mí la actuación de Puigdemont y compañía es un golpe de Estado. Hay dos formas de dar un golpe de Estado: o entrando en el Congreso como entró Tejero, a golpe de pistola, o saltarse la Constitución, la ley, como han hecho en un Parlamento ilegalmente. Es lo mismo, y por eso están en la cárcel, no están ni por defender nada, ni sus ideas, ni nada, ¿no? Entonces, esos son los dos problemas que vamos a tener y que yo creo que vamos a tener a partir del día 21. ¿Cuál va a ser el resultado de las elecciones? Y si los políticos, tanto a nivel del Estado español como a nivel de Cataluña, van a tener esas grandes miras de llegar a acuerdos de consensos para superar estas fracciones o estas fricciones que están habiendo entre las dos partes de Cataluña y que, como decía antes, están siendo pasadas a España, y eso ya es más grave todavía. Muy bien, análisis realizado. Vamos a ver, mañana vamos a tener la parrilla de salida de esos políticos, a ver las actitudes de esos políticos. Yo tengo serias dudas de que hayan cambiado mucho
las actitudes y que no se vuelva a tener el Día de la Marmota. Esperemos que no. El próximo 21 pedía la palabra don Julio antes y también Gabriel quería hablar. Julio, en primer lugar. Sí, no, vamos a ver, cada uno ha expuesto una línea. En algunos momentos se han coincidido en los temas, no en el contenido de los temas, que es diferente. Y ya otros hemos aportado o han aportado matices que yo pienso que son muy interesantes. Pero yo creo que nos hemos dejado fuera algo que es importante y que tenemos que ser conscientes todos, y que creo que es lo más trascendente en el momento actual. Es un momento preelectoral, y cuando se entran en momentos preelectorales hay tentaciones. Hay tentaciones en que el que no torea, el que no está en el ruedo, pues lógicamente juega a vender en el tendido que las cosas pueden ser de otra manera. Y claro, no es lo mismo tener el toro delante y tener que tomar las decisiones que decir, es que no cierra el pase hacia adentro, o es que el pase postfutbolístico, por no poner solo el del toreo, que no sé si aquí hay antitaurinos, pues lo debía haber dado más adelantado o menos adelantado. Claro, aquí quien toma la responsabilidad y toma las decisiones ha sido el Partido Popular gobernado por Mariano Rajoy, que durante los 3 o 4 han sido cuando se han concentrado los problemas del marcar la trayectoria más separatista del gobierno catalán. Y claro, es muy fácil decir, es que si se hubiera hecho antes, es que si se hubieran tomado decisiones políticas. Dímelas. ¿Darle más dinero a los catalanes? ¿Ceder con un supuesto federalismo que tiene muchas menos concesiones, por ejemplo, en Alemania, que las autonomías nuestras? Ahora vamos. En la autonomía más grande, que tiene más capacidad que el resto de España casi, ¿de qué hay quejido? Lo que pasa es que el España nos roba, que es un título no de ahora, sino del 31, lo han adoptado desde hace 4 o 5 años con un fin absolutamente estratégico. Sí, pero Julio... Y nosotros nos lo comemos. Junto a eso, bueno, pues luego está el problema que yo decía. Ahora sale, por un lado Ciudadanos, por otro lado el Partido Socialista, y todos queremos captar votos de cara a unas elecciones que vienen el día 21. ¿De dónde piensan coger los votos? Unos, lógicamente, de la parte más dura del PP, que dice que Mariano debía de haberse mojado antes y haber hecho otras cosas. Los otros diciendo, es que si yo me pongo aquí voy a perder el voto catalanista, pseudo-independentista, pero no separatista. Y claro, eso es un juego muy peligroso. Y sobre todo en un momento como este, que de lo como quede el año, las elecciones del día 21 de diciembre, vamos a plantear un futuro diferente para España. Para España, digo, ¿eh? Y yo creo que este es un tema también que tenemos. Luego habéis hablado de financiación. Y la financiación es algo muy sugestivo de desear más. Es decir, el problema de la financiación no se lo plantea el Partido Socialista cuando pide las competencias de sanidad en el año 1987, estando gobernando Joan Lerma. A pesar de que las prisas traen consigo que, bueno, se quedaran muchas facturas en los cajones. Y lo sé bien, porque entonces estaba en el sindicalismo. Y claro, esa deuda de muchos millones que se quedaron en facturas no trasvasadas por no haber estado contabilizadas, han generado una deuda que efectivamente nos ha ido apretando a todos. A mí me parece bien decir que pues lo hemos dicho siempre, nosotros también, gobernando, que estábamos mal financiados. Pero ahora, por ejemplo, no dice nada que desde el año 15 hasta el año 17 se han ingresado en las arcas autonómicas 2.240 millones más de dinero contante y sonante y 400 y pico de intereses que no se han pagado. Es decir, se han ingresado 2.600 millones más que en el año 2015, en el año 2017, para poder gestar la comunidad autónoma valenciana. Y no digo ni que sea suficiente, ni que no sea suficiente, ni que sea mucho, ni que sea poco. Lo que digo es que tenemos que tener, desde la perspectiva del que está participando en política, la sensatez
de ver qué es lo que más importa para la sociedad, que trabajamos, que no para el partido que a veces llevamos la bandera. Es verdad que se mueven estrategias y que hay que moverlas a veces, sobre todo en los momentos electorales, pero hay que ser muy sensato a la hora de las posturas. Es decir, yo ahora pienso que de cara a las elecciones, el mensaje, por ejemplo, del líder de los socialistas me está preocupando, porque está tratando de captar ese voto de ese catalán, pues que a lo mejor piensa en la independencia, pero no en el separatismo, o a la inversa. Pues no sería malo si lo... A ver, fíjate, pero si claro, recogiera ese voto, Julio, no sería malo, a ver, porque es un partido constitucionalista. Hemos vivido también durante, no pasa nada, durante indudablemente 40 hay que ir a años, recoger voto. Vamos a intentar... En las elecciones hay que ir a recoger voto. Vamos a ir dando paso, Julio, Sí, porque Gabriel me ha hecho Sí. 2 o 3 gestos. Sí. Es difícil, claro. Sí. Es difícil. Voy a intentar. Voy a empezar por el final o una de las... No de la financiación, porque creo que ese es un debate para hacer 18 programas. Como este. Decías que justamente, Julio, en los últimos 4 años o 5 años es cuando más ha subido el independentismo en Cataluña. Pues plantéate por qué. No, cuando se trabaja más. No, vamos a ver. Había un catalán. 15% de independentistas, estamos en un 50% prácticamente, un 45%. Yo creo que no soy muy original si digo que hay un principio de todo este proceso que es... TV3, que Radio es, Catalana, sí, bueno, aparte de las este- políticas del señor Puigdemont y antes del señor... Sí, pero aparte Mas, de esto, y el origen está las en escuelas, el rechazo y el Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña. Ese es el principal, el origen de todo esto. Pues ese es Vamos a ver, según yo- tu opinión, ese es tu eso origen. es una No, sí, opinión. yo estoy aquí expresando opiniones. evidentemente. Si fuera ese el origen, sería muy fácil Has arreglarlo. cogido la excusa de Pero yo ellos, estoy, y me parece si bien. me dejáis termino, Pero es rapidito, opinión. yo estoy expresando opiniones naturalmente, Claro, como lógicamente. una persona particular. Yo no soy independentista, yo creo que merece la pena impedir políticamente que Cataluña se vaya de España, ¿vale? Está Eso claro. lo tengo Bueno, muy eso claro. estamos completamente de acuerdo. No me parece que los nacionalismos sean opciones políticas que vayan a solucionar los problemas de la gente, salvo en situaciones muy especiales, que no es el caso de Cataluña. Pero antes he dicho que hay un problema político, que es que en este momento, por las razones que sean, da igual, si la culpa la tiene el PSOE, el PP, si es porque Mariano Rajoy llevó al Tribunal Constitucional el estatuto, da igual. Hay una situación, y es que el independentismo en Cataluña ni siquiera ya es únicamente una opción política, es transversal, se ha convertido en un sentimiento de buena parte de los catalanes. Y eso es así, porque no hay más que ver su capacidad de convocatoria, es así. Claro, y es que luego una parte importante de los catalanes que no son independentistas sí creen que tienen derecho, o que se han ganado el derecho, a decidir qué tipo de encaje quieren tener en España. Yo personalmente no soy partidario de soberanía por privilegios. Yo soy de los que creo que debería haber un referéndum pactado, no hemos inventado nada, lo han hecho en Escocia, lo hicieron en Quebec, una ley de claridad, con las consecuencias claras del referéndum, a un plazo razonable de tiempo, pero esto no quiere decir que a cambio de privilegios a Cataluña. Y luego, las palabras tienen un significado muy concreto. Golpe de Estado, en la Real Academia, en nuestro diccionario, y en nuestro diccionario de ciencias políticas, es algo muy concreto, y es ocupar el poder a través de la violencia. Lo que ha sucedido en Cataluña, porque yo creo que hay que medir mucho las palabras, porque oímos por un lado golpe de Estado, dictadura, franquistas, nos estamos volviendo locos. Lo que ha sucedido en Cataluña es que sí es cierto que hay un grupo político o un gobierno autonómico que se ha saltado la ley. Y como se ha saltado la ley, pues tienen que responder ante los tribunales. Yo eso no lo discuto. Lo que he dicho antes es que creo que... No, se ha saltado la ley, pues se ha saltado la ley Sí, sí. para hacer un Estado... Sí, en sí, contra se ha saltado del la Estado ley. No, Sí, pero sí, perdona, es sí, que sí. salto. Y poner un gobierno, y ponerse Y han- un sí, autogobierno. Sí, pero es que ni siquiera... un gobierno propio. Pero dejarme la un momento y opinión. termino. Y Julio. han estado condicionando la opinión de un pueblo. Sí, bueno, pero eso es mediante opinión. métodos. Eso es opinión.
¿Cómo que opinión? Sí, eso no es la realidad. ¿Cómo que opinión? Sí, No es la verdad. porque, claro, si ¿No has empezamos visto con el los asunto- libros de texto? Sí, claro. Lo que pasa es que en Cataluña, además de ver la TV3, se ve a las 6, se ve la 5, se ve la 4. Sí. Y el 60% de la prensa es en castellano, el 60% de los libros que se publican son en castellano, o sea, por lo tanto, en fin, vamos a ver. Pero antes quería decir, si hay una manera de resolver esto, porque es que en las elecciones, porque estamos en las elecciones, va a suceder exactamente lo mismo, va a estar prácticamente dividido, 50%, 50%, estaremos donde estamos, es el día de la marmota. Y si nuestros políticos, yo creo, desde mi punto de vista siempre, con inteligencia, no atajan ese problema con la política, no con las leyes, que las leyes están para que solucionen la vida de la gente. Y si no valen las leyes, se cambian las leyes. No, perdona. Pero dile, Así funciona el dile a la perdona. gente qué es la política. La Que ley- solucione Yo esos quería- problemas. No, Que pero acabo de solucione decir, esos problemas. lo acabo de Es que decir. decir un concepto, decir un No, concepto es la lo acabo de política. decir. No, Referéndum, no, 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 Julio, referéndum pactado Yo, con el Estado. Pero si es que la Constitución dice que tenemos derecho a decidir todos los españoles. No. Es que yo no, tengo pero tanto es que- derecho como... Sí, Hombre, sí, por Dios, sí, es que sí, ese es el pero problema. un referéndum, en su momento, un referéndum consultivo, Pero es a que- través del artículo 92 de la Constitución, pero si- que está regulado Pero si ese por derecho la no, ley. no lo tienes ni tú en tu casa. No, pero déjame que te diga, Yo porque creo sí que- que hay un es que- camino. que al final- hay un camino que lo reconoce la Constitución. hay una... Y luego, por último, Ahora, Pablo, por favor. el 155, ¿vale? Y que lo recoge nuestra Constitución. El 155 era un cascarón vacío, que lo hemos copiado de otras constituciones, pero se nos olvidó lo más importante, es rellenarlo. O sea, por lo tanto, se actúa con un 155 que no tenía contenido. ¿Cómo que no tiene contenido? Ningún contenido, no. Decía, Bueno, no. estaba especificado los Hombre, claro, detalles. había que haberlo desarrollado Es que- con es una que ley. la Perdona, Constitución- pero De es que el manera que hay constituyente lo hizo. constitucionalistas- Es que el constituyente lo hizo así. Y No, si no, no, pues, léete los claro que lo libros, hizo así, pero léete, había que haberlo sobre desarrollado. todo, la Como se desarrolló en elaboración de la Alemania o como Constitución se está por Oscar Alzaga, y desarrollado en verás Italia. y ves Y cómo se termino. hizo y por qué se hizo. Creo incluso que el 155, hay muchos constitucionalistas que dudan si a través del 155 el gobierno de la nación puede convocar elecciones en Cataluña. Hasta ese punto está la discusión. O sea, no hay nada claro. Es todo muy complicado. Y por eso digo que la Yo única creo manera de que resolver está- un problema que estás político es poniendo- con la política. que estás Hay- poniendo sobre el mantel una duda Hay una... que lo único que hace es perjudicar al Hay una problema. realidad, ¿verdad? Y es que los catalanes votaron un estatuto a través de su parlamento y no querían independizarse de España. No querían. Y ahí entramos en un debate que es interesante. Ahora estamos asistiendo a la politización de la justicia. Y vemos como hay muchos políticos hablando sobre sentencias o sobre... Pero durante muchos años estamos viendo cómo se ha judicializado la política. Y la judicialización de la política no es buena. Y sin embargo vemos cómo continuamente determinados partidos políticos usan la justicia, Como arma roja. no los parlamentos ni las elecciones, para tirar abajo o poner en solfa determinadas leyes ¿Tú aprobadas. ¿Sabes quién empezó eso? Pues mira, ¿Sabes quién empezó eso? yo, Los de tu partido. el primero... El PSOE. el- ¿Sabes quién empezó a aplicar eso? El Pues- PSOE. pues mira, el ¿Sabes quién primer- eran los primeros que llevaban las denuncias políticas cuando perdían en los plenos? Las denuncias. Pues mira, el PSOE. ¿Quién hacía? yo no sé quién si en un pleno ejecutaba? o no. ¿Quién llevaba la acción popular? Yo no sé si El en un- Partido Socialista. Yo no sé si en un Entonces, que pleno digas o tú no. esto ahora, hombre, es un No, poco sí, de sí, risa. pero ¿no? es que estamos Qué hablando de... lástima que no lo hubierais Bueno, hecho bueno, antes. es No, lo pero bien, perdonad, pero- dejadme que Qué yo bien, os qué bien he que rectifica. Claro, si eso yo os he está dejado hablar. Claro, no sé si en un pleno o no, en un determinado municipio, pero estamos hablando de En España. muchos, en muchos. Estamos hablando de Porque España. actuabas- Estamos bueno, hablando, y perdón. el alcalde de del Alicante estatuto- es uno de los que El firmaba Estatuto de la acción Autonomía judicial. catalán al Tribunal La Constitucional. acción popular, perdón. La ley de matrimonio homosexual al Tribunal Constitucional. La ley de pobreza energética que acaba de aprobar Ximo Puig al Tribunal Constitucional. Pero eso es distinto. La ley de función social de la vivienda al Tribunal Constitucional. La Pablo, ley de copago farmacéutico Pablo, al pero Tribunal... son dos Perdona, cosas. perdona. La ley de... o sea, quiero decir... No, pero no. Estamos judicializando la No, política. no, pero eso no es. Déjame No, de terminar, verdad, por favor, Pablo, que pero- yo, de verdad, que Termina, yo os he José dejado María, hablar. sí, por sí, favor. venga, O sea, y luego sí, José sí. María. Vale, yo os he dejado hablar y luego me podéis contradecir sin problema. Yo Venga. creo que la judicialización de la política es algo que estamos viviendo y sufriendo. Acaba el gobierno de Mariano Rajoy en esta España tan autonomista y donde las autonomías tienen tanta capacidad como para desarrollar sus políticas. Acabamos de ver como hace apenas unos días el gobierno de Mariano Rajoy ha vuelto a llevar al Constitucional otra ley valenciana, en este caso la ley de pobreza energética y la disfunción social de la vivienda. Anteriormente
fueron otras, la del copago farmacéutico, etcétera, etcétera. Es decir, se está poniendo en solfa la España de las autonomías. Y mirad, yo entiendo muy bien, y yo soy defensor de la España del 78 y de la Constitución, pero ya hace tiempo que somos más los españoles que vivimos en este momento, que no hemos votado la Constitución del 78 que los que sí que votaron. No estaría mal sentarnos de nuevo todos y valorar si hay que actualizar algo, ¿eh? Porque, entre otras cosas, hay muchas palabras que ya ni se usan, ¿eh? Y en ese sentido yo creo que la España del 78 no tiene nada que ver con la de hoy, nada que ver. Y yo estoy totalmente en contra, y eso estamos todos de acuerdo, en no poner en valor el trabajo que hicieron esos políticos y esos españoles que finalmente supieron dejar a un lado lo que les separaba y pensar en lo que les podía unir, y gracias a eso pues hemos tenido probablemente el tiempo de mayor crecimiento económico, ¿no? Sin embargo, termino ya, la infrafinanciación. Todos los grupos políticos el 15 de septiembre de las Cortes Valencianas, todos, y digo todos, votaron una moción pidiendo que se actualizara la financiación de los valencianos. Más de 900 euros menos de media un valenciano del resto de España. Más de 1.600 millones de euros menos al año de financiación. ¿Tú te acuerdas que yo soy tu presidente de las Cortes Valencianas? Sí, y ya termino. ¿Y te acuerdas que pedíamos también que estábamos infrafinanciados? ¿Y sabes quién gobernaba Las España? Consecuencias económicas de esto, sí, pero yo a lo mejor en ese momento es bueno no que estaba. nos acordemos. Las consecuencias económicas porque yo he sido esto testigo presencial de ya eso. no es un juicio más, un juicio menos o quién está en la cárcel. 2.150 empresas han salido de Cataluña. Estamos en una bajada del PIB entre el medio punto y un punto, dependiendo si es el gobierno o son consultores autónomos. Está afectando gravemente a la economía española esta situación. Es suficientemente importante la ralentización de la creación de empleo, la subida del paro y la bajada de los cotizantes a la seguridad social, como para que al menos todos los grupos políticos dejemos a un lado lo que nos pueda separar y pongamos a ponerle solución a esta situación. Bien, me vais a disculpar un momentito porque desgraciadamente la tele tiene también sus guiones y sus tiempos. Y tengo que seguir poniendo algunas cosas. A tomar nota, que veo que algunos lo habéis hecho muy bien aquí, habéis traído también los papelitos para tomar nota para luego poder hacer esas observaciones, pero tenemos que avanzar un poquito más, ¿vale? Hablaba el señor Julio de España y también mis contertulios de que estamos en un momento preelectoral. Eso es cierto. Y ustedes sean listos en casa, van a recibir muchos mensajes y algunos de ellos sí que llevan pues ese momento preelectoral. ¿Y está pasando algo o no está pasando algo? Pues se lo vamos a mostrar con algunos detalles, Nos habíamos quedado antes en la exposición de qué es lo que los periódicos están diciendo y hay algunos movimientos que me gustaría también que mis compañeros de mesa hoy pues analicemos. Bien, vamos a ver si en Podemos ha habido algún tipo de movimiento, si esas actitudes de algunos políticos, pues como decía antes José María, a ver si las nuevas actitudes son suficientemente diferentes como para que la cosa cambie. Veamos unos titulares que surgen con respuesta a esa situación. ABC decía, Fachín, que se ha hecho famoso este hombre, yo no lo tenía tanto en mi presencia como en los últimos días, era el representante de Podemos en Cataluña y bueno, pues el hombre se había desmarcado más independentista de lo que a Pablo Iglesias parece ser que le gusta. Y dimite como secretario general de Podemos y se da de baja del partido que le da a Pablo Iglesias, por cierto, que ya tenía inscrito un partido político y lo ha puesto encima de la mesa. O sea que aquí las sorpresas vienen, pero no deben de ser tanto, porque tienes ya un partido político ya montadito y preparado por si acaso alguien quiere venirse conmigo a dar un paseo, pues bueno, pues las sorpresas las justas, ¿no? Y en Comú, que esto es también algo de estrategia, rechaza la lista unitaria y elige a Domenech candidato para el 21D. Tengamos en cuenta también que Esquerra Republicana ahora es el partido que posiblemente sea más votado y también esa lista unitaria, bueno, pues ahora no encaja tanto como encajaba antes. Y tenemos una cuestión más con respecto a eso que decía José María, actitudes. También otro que tenía las cosas parece preparaditas porque estamos hablando pues del señor Junqueras. El señor Junqueras, desde su situación especial, pues va mandando mensajes, debía de ser, pues los tenía programados como en el Twitter y ahí va lanzando y ha sacado una carta que dice, ¿qué democracia hay cuando se te puede pegar en la calle si no gritas viva España? Lo sacamos por eso de las actitudes que decía José María y al que le voy a preguntar ahora.
en esta situación. Luego vamos a dar un paseíto por Alicante, que estamos en Alicante, para ver a ustedes qué le parece. Pero ahora, esa pregunta, con este tipo de circunstancias, ¿qué es lo que va a pasar el 21? ¿Y las actitudes que tú pensabas que debían de ser diferentes, te lo parecen? Hombre, si nos quedamos en el tuit de este señor... Es el número 1 del partido que más pues van a seguramente votar. no, pero bueno, me imagino que sabemos discernir todos y ya no se le pega a nadie ni por gritar viva España, ni por gritar viva la República, ni por gritar Visca Cataluña Lliure. O sea, eso no, en este país no, en otros sí. Quizá con ellos gobernando sí que sería peligroso, quizá, pero no lo sé porque no quiero también ser incisivo ahí, cuando yo soy el primero que estoy pidiendo que hay que abrir los talantes democráticos para solucionar un problema social que lo hay, ¿no? Pero yo quería, a lo que decía Pablo, a ver, yo decía, la redacción de 78 indudablemente he sido yo quien la he sacado, y he sido yo incluso el que decía que hay que buscar ese momento de sosiego para poder modificar la Constitución. La Constitución es un ser vivo, no podemos considerarla un ser muerto en el día que se publicó, ¿no? Y yo decía, y quizá no ha habido ese momento para poderla elaborar. Ahora tampoco sería el momento, desde luego, de ponernos a discutir la necesidad de modificar una Constitución, o hacer un referéndum pactado, no pactado, no sería el momento, porque saldría fatal. Y eso hay que ver, que el día 21 haya unas elecciones, que vote la mayor gente posible. Sería necesario, de mi punto de vista, que las fuerzas constitucionalistas tuvieran mayoría, una mayoría suficiente para poder gobernar, porque estoy convencido que si ese es el resultado, Cataluña en un par de años se pacifica, aunque sigan reivindicando el grupo independentista la necesidad de referéndum y de proceso de independencia, pero sería una forma distinta de poder ver las cosas y de negociar. Y después, no quiero dejar, cuando te interrumpía, Pablo, porque te decía, hombre, ir al Tribunal Constitucional, una ley, eso no es judicializar la política. Eso es una herramienta que tenemos, que hay, de los propios partidos políticos, para ir, si ven que una ley que se ha aprobado puede ir en contra de los principios de la Constitución, ir al Tribunal Constitucional. Es una herramienta posible. Bueno, es tu opinión. En algunos sitios sí tendrá nefastas consecuencias, en otro podría ser las nefastas las consecuencias si no se llevara y fuera anticonstitucional, ¿no? Entonces, tenemos que ser también moderados en eso. Eso se puede hacer. Entonces, hay que dar. Yo, cuando me refería a eso, me refería cuando tu partido, el PSOE, ha ejercido la acción popular en distintos juicios contrapolíticos. Eso sí que es judicializar la política, porque es un debate que no ganas en un parlamento, irte con un titular a un fiscal, bueno, o al juez, ¿vale?, y presentar una denuncia contra un político. Y que eso nos está trayendo unas muy malas consecuencias, porque ahora está entrando todo el mundo en ese juego, pero eso es otra discusión en otro día, ¿no? Y volviendo, y soy breve en este tema que nos has planteado, lo de Podemos. Bueno, como ya no sabemos si hay un Podemos o hay 200 o 300 Podemos, yo creo que eso es un grupo político que va a tener unos resultados muy malos, porque va por encima de todo justo lo que Julio estaba pidiendo, que no fueran los partidos políticos, que es ese personalismo que tiene el señor Pablo Iglesias, que es él y solo él, y todos tienen que estar conmigo, y el que piensa incluso distinto a mí, me lo quito de mi partido político, ya sea por vía de la independencia o por vía de... Yo soy más turbio, no quiero pensar mal, pero mira lo que son las cosas. Si Podemos estaba en una situación que, lógicamente, en su posición catalana, daba lugar a que tuviera una empatía con los votos en Cataluña, como lo tenía también en el País Vasco, se podía estar dando la circunstancia en estos momentos que Podemos a nivel nacional estaba perdiendo votos por goteras, claro, por múltiples goteras. Y entonces, claro, lo que es evidente es que los líderes catalanes de Podemos saben dónde tienen el nido de votos y la postura que les perjudica o no perjudica. O sea, yo pienso que hasta puede ser una maniobra perfectamente controlada el hecho de tratar de separar Podemos o sus líderes de Podemos nacional para no tener el chorreo o la pérdida de votos que estaba teniendo, o la posible y en los votos en Cataluña. Esa es una factible. Y la otra es la que hemos estado hablando de la gente joven que no votó la Constitución y que tiene derecho a votarla. Y efectivamente es un argumento que puede tener su lógica, su razón, y además yo no voy a contradecirlo, porque
yo creo que los jóvenes tienen que participar, pero la madurez, las experiencias, el recorrido, el conocimiento de la República, posiblemente lo tuvieron aquellos, nuestros mayores, nuestros ancestros, y nosotros casi no lo tenemos. Y vosotros menos aún. Y mis hijos menos aún. Han vivido una vida que últimamente tiene complicaciones con la crisis, pero ha sido demasiado cómoda. Les hemos facilitado prácticamente casi de todo. No se puede generalizar porque hay gente que tiene un poder adquisitivo y otra otro. Pero hemos vivido una España durante un tiempo, yo creo que muy buena, de sentimientos, para desarrollar ese sentimiento que, por ejemplo, nos motivó al ir en contra de las guerras del Golfo, o qué te diré yo, o cualquier planteamiento belicista que nos podía asociar a países conflictivos, que indudablemente, incluso al PP de Aznar, creo que nos perjudicó en su momento, a pesar de que solo llevamos un barco hospital a la Segunda Guerra del Golfo, mientras que el Partido Socialista de Felipe llevó soldados de reemplazo a la primera y hubo 17 muertos, me parece recordar. No, pero la primera es que invadieron un país. Pero bueno, y tenía apoyo de la ONU. Sí, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Matizaciones, no, estaba en el argumento de la participación de los Julio, jóvenes en la nueva Constitución. Porque tendríamos que pasar. En la nueva Constitución. Yo creo que hay que ser sensato y mesurar el mensaje y decir que esto debe de ser fruto de la nueva Constitución o la nueva renovación de la Constitución de las experiencias de todos juntos, pero de todos juntos. Bien, bueno, Gabriel, yo leo el lenguaje corporal, me ha encantado siempre y creo que todos queremos hablar y Gabriel también lo ha hecho, pero me gustaría, porque puedo prometer y prometo, y la idea es que, bueno, pues de alguna manera ustedes puedan saber también ese pulso, lo que ya había prometido, el pulso en la calle, queremos saber, y para eso nuestra compañera Isabel Ejido ha salido para preguntarle a ustedes hasta qué punto su preocupación llega más allá, no están preocupados, ustedes tienen otros problemas. Vamos a ver qué es lo que nos han dicho, qué le han contado usted a nuestra compañera Isabel, y luego aquí vamos a intentar trasladar a nuestros contertulios en esta ronda final ya del programa su parecer al respecto. Pulso de la calle. La actualidad catalana con el encarcelamiento de la mitad del gobierno, la entrega de Carles Puigdemont y sus consejeros en Bruselas, es el tema de conversación estrella de casi todas las tertulias, sobre todo en Cataluña, pero también aquí en Alicante. ¿Qué opinan los vecinos? La Cataluña profunda no ve la televisión nacional, solo ve TV3 y yo a veces la pongo y veo que es que como si estuviéramos todavía en tiempos de Franco. Yo creo que no están en la actualidad. Ellos no saben lo que es que se hayan salido el gobierno de sus reglas. Esto se resuelve hablando, es política, no es otra cosa. Los catalanes quieren más. Bien, cuando ha habido gobiernos que han tenido que gobernar con ellos por fuerza, se les ha concedido lo que han pedido. Igual el encarcelamiento es que me parece exagerado, pero bueno, eso ya va por la vía judicial, entonces ya es independiente de cualquier otra cosa que se haga a nivel político. Pues la verdad es que no tengo ninguna opinión al respecto porque me parece una tontería, una pataleta y no me interesa absolutamente nada. La solución es el debate, el diálogo entre la gente que ha creado el problema, que no deja de ser el propio gobierno español y el gobierno de la Generalitat. No todo es llegar a los extremos, no siempre se llega a los extremos en la aplicación de la ley. Entonces lo que les ha ocurrido es razonar la ley y pienso que está muy bien que les hayan encarcelado. Bueno, yo creo que la justicia aplica las normas y al final, guste o no guste, y la culpa no tiene que aplicar la justicia, sino de quien no la cumple. Parece lo más desagradable toda la discordia que se está creando entre la gente, en toda la sociedad española, es lo que más me preocupa. Se ha encarcelado a unos delincuentes, que son políticos, pero son delincuentes porque han quebrantado la ley, nada más. Opiniones diversas las de los alicantinos. Lo que está claro es que este tema no deja indiferente a nadie. Efectivamente, no deja indiferente a nadie y qué bien opinan ustedes y qué claramente opinan muchos de ustedes, pero también se respira un poquito de hartazgo. Vemos ya que la cosa no lleva excesiva pasión, lo dice, está muy bien, desde esa tranquilidad, rozando el límite de estoy hasta las narices de esta situación ya, ¿no?
¿O no os parece vosotros lo mismo, Gabriel? Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que llega un momento en que uno dice ya hasta aquí, ¿no? Porque la verdad es que a aquellas personas que nos gusta la política, esto del asunto de Cataluña nos ha tenido enganchado a las noticias, a la televisión. Fíjate, hasta de contertulio y todo. Hasta de contertulio, fíjate que hacía mucho tiempo que no hacía yo estas cosas. A mí me gustaría decir dos cosas muy rápidas. Estamos en ronda final, ¿vale? Y lo muy digo cortitas, porque si queremos dejar alguna puntualización, es el momento también. Yo quería decir dos cosas. En relación al visionado anterior de las noticias de prensa en cuanto a los problemas que genera el asunto de Cataluña en Podemos. A mí me gusta decir que todos aquellos partidos políticos que tienen estructura federal o vocación federal, como es el caso del Partido Socialista, incluso de Izquierda Unida, y en este caso de Podemos, los problemas nacionalistas siempre le generan tensiones. Sucedió con el Estatut en Cataluña, que hubo mucha gente que se sentía más independentista que socialista y abandonó el Partido Socialista en aquel momento. Está sucediendo ahora en el Partido Socialista con la aplicación del 155 de alcaldes, del propio expresidente de la Generalitat. No estuvo Montilla no estuvo en el Senado por razones obvias, y en Podemos creo que está sucediendo lo mismo. Es un partido que se declara no independentista, que tiene una estructura federal, ¿no? Muy similar a la que tiene el Partido Socialista, y que esto le ha generado problemas con Fachín, evidentemente, porque se ha decantado, desde mi punto de vista, descaradamente con un sesgo independentista, y lo que le han dicho Podemos: si eres independentista no puedes estar en este partido, así es que búscate otro. Naturalmente, eso pasa, no genera estos problemas en partidos con una fuerte tensión unitaria, como es el Partido Popular, o es el caso de Ciudadanos, que tienen una concepción desde mi punto de vista más anclada en el pasado, de la España una y no sigo, porque viene después aquello, pero sí ocurre en los partidos generalmente de corte federalista. Y la gente, generalmente, he oído algunas opiniones, y efectivamente están entre aquellos que dicen la ley se aplica y caiga quien caiga, y aquellos que dicen, hombre, se aplica la ley, pero quizás la ley se debe aplicar teniendo en cuenta otras consideraciones. Y acabo diciendo que creo que hay que aplicar la ley, creo que no era necesario meter a la gente en la cárcel. Muy bien, os voy a dar 30 segundos, ¿vale? Yo espero que los 30 segundos, un minuto final, pues sean 30 segundos, un minuto, pero vamos, si os pasáis 5 segundos, prometo no utilizar la violencia física, ¿vale? Si fuese más allá, pues, bueno, pues está autorizado y lo firmasteis cuando el señor presentadora aquí, que podrá utilizar la violencia física. Don Julio, esos 30 segundos, minuto para esa reflexión final, vamos a poner cordura en esto. No, yo no voy a entrar en debates, que indudablemente todos podemos tener razones para quitarnos o ponernos motivaciones, culpas, en fin. No, lo que creo es que ha hecho una reflexión muy importante Celdrán al final de su intervención pasada, que es que seamos sensatos, veamos lo que está ocurriendo, cómo evoluciona la economía de Cataluña y de toda España. Sepamos que detrás de eso hay felicidad de familias, necesidad de empleos, generación de situaciones verdaderamente dramáticas. Y desde la política, desde lo político, como tú decías, hagamos lo necesario para que no haya más complicaciones después del 21 de diciembre. Y eso es una llamada a la sensatez de los constitucionalistas. Es necesario que aparquemos un momento ese debate que siempre tenemos por detrás de quién lo hace mejor, quién lo hace peor, cómo vosotros os equivocasteis cuando acertamos nosotros, y nos centremos ahora en un problema grave, gravísimo, que puede afectar a toda España y, lógicamente, también a la Cataluña española. Muy bien, don Julio. Más o menos, ¿eh? Ya esta costumbre que tenemos de estar en la tele, clavas los tiempos perfectamente bien. Pareces el director del programa. Es que te tememos, no estoy dando ideas, ¿eh? Es que te tememos al final. No estoy dando ideas, yo de director estoy bien, ¿eh? Quiero que me cobrar más, pero bueno, eso es otra cuestión. Ya hablo yo ahora con la dirección de la empresa. El Bill Metal. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, José María, esa reflexión final también, ya sabemos que todos queríamos aportar muchísimo más, pero el tiempo de la tele nos hace ya hacer este paso final. Por favor, José María. Bueno, la reflexión final, yo creo que tenemos que estar todos pensando ya más en el
en el después del día 21 que en el proceso que hay ahora, que es un proceso puramente judicial, que yo creo que aquí, pues claro, uno puede tener la opinión de si están bien en la cárcel, si no están bien en la cárcel, si podía, pero en fin, ha sido una decisión de una jueza muy meditada. Los jueces en España son profesionales para todos los momentos, no solo para el que nos convienen, y si ella toma esa decisión, está bien tomada esa decisión. Que el señor Puigdemont sea valiente, que venga a España y que habla lo que tenga que decir a la justicia española, y como decía antes, que el día 21 todos los catalanes voten, y mi deseo fundamental es que los partidos constitucionalistas saquen los suficientes votos para poder gobernar y, como decía, que puedan negociarse, bajar esta tensión que se ha implantado en Cataluña y en el resto de España, y que podamos discutir en un momento determinado la reforma necesaria de la Constitución, pero en un clima de paz, de consenso y de sosiego. Muy bien, y por último, don Pablo, a ver esa reflexión final. La verdad es que gracias a todos, porque la verdad que el nivelón ha sido impresionante, casi a la altura del presentador. Casi, pero no lo hemos conseguido seguro. Bueno, yo creo que yo respecto al 21D, por meter un poquito de alguna novedad, yo creo que Puigdemont pensaba que tenía casi cerrada la candidatura única, y yo no descarto algún movimiento como no haya candidatura única, porque su campaña electoral se iba a hacer desde Bélgica, y como no se ve acá presidente de la Generalitat, ya veremos si sin haber candidatura única, el presidente de la Generalitat, el partido más votado no va a ser PDeCAT, puede ser Esquerra Republicana, y puede haber movimientos, eso lo primero, que siempre planteabas tú, si de aquí a poco tiempo podía haber novedades. Y yo creo que ya hemos planteado casi todo, ¿no? Es decir, que yo creo que tenemos que repensar más adelante cómo estamos todos juntos, cómo podemos convivir todos mejor, cómo podemos hacer que nuestras familias todos tengan trabajo, convivamos en paz, en armonía, que se vayan quitando las banderas que enfrentan y no que unen. Las que unen, saquémoslas y sin problema ninguno. Y yo creo que bueno, que si este momento tan duro, porque a nadie le gusta ver a políticos en la cárcel, por mucho que hayan incumplido las leyes, nos sirve para mejorar en un futuro nuestro país y demás, yo creo que pese a lo que hemos vivido, que nadie quería declaración unilateral de la independencia, pues intentemos darle un poquito de esperanza a la ciudadanía de que los tiempos que vienen serán mejores de los que hemos tenido, ¿no? Bien, positivo, queda ese mensaje final, muchísimas gracias. Yo tengo un pequeño margen de unos minutitos, que ya no hemos comido, y otros poquitos más para hacer algo que nosotros ya saben que hacemos televisión de una manera muy rara. Pero ustedes están ahí, nos están siguiendo y por eso, pues entre otras cosas, seguimos haciéndola. Teníamos un bloque de Alicante, no hemos podido porque nos hemos cogido el tiempo, pero le voy a pedir a realización que el primero de los PDFs que íbamos a poner, porque me parece que es de justicia y en los medios de comunicación algunas veces nos olvidamos de esto, lo pongamos. Don José, ese primer, el que hace referencia a nuestra concejala de deportes, que era parte de una de las cosas que íbamos a hablar en Alicante. Por favor, desde realización me ponéis ese titular que íbamos a poner. Y en él, ¿qué es lo que queremos? Queremos nosotros, bueno, pues igual que se hace referencia cuando a una persona se le imputa y los medios de comunicación pues nos hacemos ecos de esa imputación, antigua imputación, ahora investigación, creo que es de justicia también darle tanto protagonismo a lo que es una imputación y una investigación como el archivo de una causa. Le ponemos ese titular entre los muchos que salieron en su momento cuando esto ocurrió. El juzgado archiva la causa contra la edil de Deportes de Alicante por acoso laboral a una funcionaria que conocemos y a la que le damos un abrazo importante porque también está afectada de la situación, pero lo que es de Dios y lo que es de César del César. Si nosotros obviásemos comunicarles a ustedes que esa concejala a la que le informamos a ustedes que estaba imputada ha sido desimputada, desinvestigada por el órgano judicial de una manera clara, pues estaríamos siendo excesivamente parciales, como otros medios de comunicación. Pero nosotros no somos como otros medios de comunicación. Bueno, pues eso, había más cosas de Alicante, íbamos a analizarlo, tenía aquí a unos contertulios que me iban a dar muchísimo, pero ya han visto ustedes el nivel que hay, y yo como siempre les digo, muchísimas gracias por haber venido, y les amenazo con volverles a llamar otra vez, porque dando el nivel que ustedes dan, pues no tengo otra cosa que volverles a llamar y poder entrar en esos otros temas que se han quedado un poco sin abordar
y me gustaría saber su opinión. Muchísimas gracias a los cuatro, Julio, Pablo, José María y Gabriel. Por cierto, en tu caso hay que pedir disculpas porque lo he visto en el último momento. Hemos puesto Moreno Ávila y es Romero de Ávila. Sí. Romero de Ávila. Si lo ponemos el de la mamá, lo lo hemos puesto mal, pedimos disculpas desde este momento, pero bueno, Romero de Ávila, aprovecho el último momento para hacer esa puntualización también necesaria, porque las madres son las más protagonistas de nuestras vidas y luego se nos olvidan en los apellidos algunas veces. Desde aquí un saludo a todas y cada una de ellas, que gracias a ellas, solo gracias a ellas, estamos nosotros aquí. Bueno, pues nada más, la cita el próximo lunes. Me dirán ustedes, ¿vamos a hablar de Cataluña? No les puedo prometer que no. El jueves hay una cita importante en el Tribunal Supremo. El juez del Tribunal Supremo hará lo mismo, no hará lo mismo, habrá paseillo, volveremos a ver furgones camino a pues las prisiones de nuestro querido país. El sábado manifestaciones, como no, en Cataluña, presos políticos, políticos presos. ¿Podemos mirar a otro lado y no mirar a esa realidad política? Creo que no. Creo que es obligado y máxime con tertulios de la talla de nuestros analistas de hoy, de los que han venido y de los que vendrán el lunes. No se los voy a avisar para que ustedes estén ahí, al otro lado de la pantalla, y puedan disfrutarlos con nosotros. La cita el próximo lunes, aquí, en Tiempo Nuevo, 12TV. Muchas gracias.